Me gusta. Sí, Bueno, me está parece con bien. nosotros el día de hoy nuestro queridísimo psicoterapeuta, aconsejador de almas, tenía aquí al chamaco, el doctor Aguado. ¿Sabes qué, Raúl? Es importante esto porque a mí me crea mucha confusión esta nueva educación que hay con los chavitos, Sí. de que déjalos que hagan lo que ellos quieran, si quiere comer, si quiere hacer la tarea, si no quiere. Déjalos Y en que mis vivan, ¿no? De tiempos, alguna Sistema forma. Montessori. el sistema Montessori, cuando en nuestros tiempos funcionábamos a través de la chancla voladora. Exacto, Y sí. de la mirada ¿Qué está matadora. bien? Mirada así de... ¿Qué está bien y qué está mal? Bienvenido. Gracias, Amaranta. Hola, Ra. ¿Cómo estás? Bien, pues miren, primeramente vamos a hablar de un equilibrio. Normalmente ni un extremo es bueno, ni otro extremo es adecuado, ¿no? Sí. Yo creo que aquí sería bueno hablar de principios básicos para establecer límites y establecer disciplina. Número uno, el primer principio básico, debemos de aprender a conocer realmente a nuestros hijos, ¿no? Ok. Quiénes son, cómo son, quitarnos esta venda idílica de que mi hijo no rompe ni un plato y puede llevarse, de hecho, la vajilla entera, ¿no? Terrible. Sí, sí, sí. O sea, debemos de conocerlos tal y como son, porque de hecho los demás así lo conocen. A lo mejor nosotros somos los últimos en entender más bien cómo realmente son Y nuestros porque el hijos. niño tiene todo un sistema para poder engañar a los padres. Claro. Y que no se den cuenta cuando incluso acabo de vivir un caso muy cercano en donde una mamá se dio cuenta que su hijo pensaba que lo estaban buleando y se dio cuenta que era un hijo buleador. Exacto, que era la inversa. Era la única Sí. persona en el mundo que no sabía que su hijo era un buleador. Exacto, sí, 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 totalmente. De hecho, los niños saben manipular muy bien, entonces por eso tenemos que entender y comprender cómo son en realidad, Y ¿no? también es claro que los hijos, o sea, ya los niños tienen un temperamento. Mentira que nada Sí. más por la educación. O sea, ya crecen de una manera. Totalmente ya vienen con de un, acuerdo contigo. con un genio muy cañón. Sí, De sí, sí, repente sí. ya hay niñas que dicen, yo no les enseñé eso, pero la niña está Pues ya loca. lo hace, ¿no? Claro. Ya lo trae. De hecho, yo les quiero dar testimonio, ¿no? Yo tengo una nena de 1 año 3 meses y ella es una niña preciosa. De hecho, mando saludos a Samara, mi pequeña. Pero yo ya entendí que tiene un carácter muy fuerte, que es muy dominante y que es muy impulsiva. Entonces, de entrada de esto, yo ya sé para poder establecer los límites conductuales adecuados con ella, ¿no? A partir de su carácter. A partir de su temperamento, a partir de su carácter. Número 2, normalmente pensamos que debemos de ser los padres que fueron, por ejemplo, con nosotros, también repetirlo con nuestros hijos. O también la situación de que siempre he soñado con tener un hijo y ya sé cómo voy a ser cuando lo tenga, el tipo de papá que voy a ser. Oye, doctor, Y ¿tú esto crees que totalmente es unas inadecuado, nalgadas ¿no? de pronto funcionan o no? Digo, sin lastimar tanto. No, pero- no creo que sea tan adecuado. No es necesario que lleguemos, de hecho, a la agresión, ¿no? A la agresividad. ¿Qué sucede? Necesitamos aprender que tenemos que ser los padres que nuestros hijos necesitan, ¿no? Lo que yo hablo, por ejemplo, con Samara. Yo tengo que ser un padre que, aunque yo soy pues, de un carácter relativamente tranquilo y bonachón, pues tengo que ponerme en disciplina, en límites, tengo que generar energía, tengo que establecer una voz de autoridad. Es decir, tengo que creerme que realmente soy una autoridad delante de ella, porque ella va a ser la primera que va a darse cuenta si yo no creo realmente en la autoridad que yo Pues es estoy que cuando les dices lo ejerciendo, que tú ¿no? quieras, chiquito, lo que Exacto, tú digas, mi o cuando amorcito, de repente llora Raúl, por la paleta y pues primero digo que no y después termino diciendo que sí, ¿no? Entonces ahí no hay congruencia. Entonces Es eso decir, toda esta normatividad que tú estás diciendo de debo ser así, debo mantenerme firme, debo poner los límites, es sostener toda esa actitud Sí. durante toda la infancia, durante toda tu Pues- profesión de padre. Sí, definitivamente sí. Y obviamente también esto, el tercer punto sería que tengo que establecer límites y disciplina en amor. O sea, nunca es límites y disciplina con agresividad. De hecho, yo siempre le digo a Samara, el que se enoja pierde. Si tú te enojas, tú pierdes. Si tú como papá o como mamá, cuando pones límites y disciplina, te enojas, totalmente pierdes, ¿no? Te dicen que amor con amor se paga. Exacto, totalmente. Entonces, Rafa. mientras tú des amor, pues lo único que vas a recibir es amor. Lo que tú Probablemente- siembras cosechas, definitivamente, ¿no? ¿Cómo hacer estos correctivos para que los niños realmente entiendan cuando algo no está bien? No está bien. De entrada, establecer, por ejemplo, que el no es algo adecuado, es algo real. Hay muchas hipótesis, como tú dices, Amaranta, que de hecho dicen el no debe de existir para el niño. El no lo limita, el no es algo inadecuado. Explícale, dialoga. Exacto. Pero tenemos que entender que un niño de 1 año 3 meses o 2 años, pues no te va a entender si le quieres explicar exactamente que no le funciona chuparse, por ejemplo, lo primero que encuentra en el suelo, ¿no? Pues obviamente tú no
no es un no firme y un no negativo, ¿no? El niño tiene que entender, por ejemplo, regresando al ejemplo de mi pequeña, yo me doy cuenta que yo tengo que ayudarle a entender cómo manejar su propio temperamento. Entonces, si ella es impulsiva, si ella tiene este temperamento de yo quiero obtener las cosas, que es un temperamento adecuado, pero también debe de ser bien manejado, es decir, no se limita, no se pone límites, ella quiebra los límites, pero esos límites de alguna manera deben de estar bien establecidos y de forma adecuada y sana, ¿no? Y claro que hay que explicarles, porque de pronto dicen no y es no, porque digo que es no, punto. Exacto. O sea, explicarles por qué no, para que ellos puedan entender la razón, porque de pronto no lo entienden. Exacto. De hecho, debe de haber un no con una explicación siempre. Es decir, no es simplemente explicarles y de alguna manera dejar que terminen haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está el límite y dónde está la disciplina, ¿no? Oye, doctor, a veces nos pasa cuando tenemos contacto con los niños que pensamos que se van a enojar con nosotros. Exacto. Y que nos vamos a convertir en una figura de autoridad que ellos Agresiva. van a repeler. Claro. Entonces, ellos son rencorosos, guardan alguna especie de resentimiento. contra un tío, el padrino, el tío, porque los corriges o porque también tratas de imponer esto. Sí, claro. De hecho, por eso es importante que tú lo hagas con amor. Es decir, no te enojes. O sea, yo siempre les digo a los papás, o sea, a pesar de que tu hijo casi te esté sacando de quicio, pues tú cuenta del 1 al número que necesites 1000, para 8000. relajarte, tranquilizarte y contenerte tú primero. Porque si tú pides que el niño se contenga y no te contienes, pues ahí está el problema, ¿no? No Estás grites, esperando no me algo de grites, él niño. que tú tampoco le estás dando definitivamente, Pues ¿no? no cabe duda que para todos los que son padres, esta es una empresa tremenda y bueno, pues desde el amor, desde mantenerse firmes y desde comprender que pues la educación para los chavitos evoluciona y evoluciona y hay que estar con